Puede sentarse, hermanos, gracias. Se me hizo muy pronto. Vamos a aprovechar el tiempo y damos gracias a Dios por estar aquí. Y solamente, antes de empezar, vamos a leer un pasaje. Y hay no sé si un dicho, es al buen entendedor pocas palabras. Y el pasaje, nada más para que usted lo tenga. Y si usted lo entiende, pues lo va a entender, ¿verdad? Si no, ahí usted sabe. Vamos a repetir todos juntos a leer el Eclesiastés 5:1. ¿Ok? Y usted entienda el pasaje. Eclesiastés 5:1. ¿Ya lo tienen? Vamos a empezar. Primero la cita. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Muy bien. Con esta introducción de este pasaje, que no es el que vamos a ver, pero espero que lo entendamos y que podamos obedecer la palabra de Dios, vamos a orar para entrar en el mensaje del día de hoy. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, porque grande es su misericordia. Le suplico en este momento que sea con su palabra, que pueda ser expresada con claridad y que sobre todo pueda ayudarnos y la podamos asimilar en nuestra vida diaria, Padre. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús, se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Bien, vamos a hablar, hermanos, sobre el Salmo número 40, el que acabamos de leer, Salmo 40, los primeros 4 versos que vienen ahí en ese pasaje del Salmo 40. Y vamos a estar hablando sobre el fruto de la paciencia. ¿Okay? El fruto de la paciencia. Vamos a ver lo que dice acerca de la paciencia. Y antes de ver un poquito más, vamos a ver un poco de la paciencia y vamos a ver que hay 2 tipos de paciencia. La paciencia que se obtiene mediante el esfuerzo humano, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué pudiésemos ver sobre el esfuerzo humano? Puede ser esforzarse y exigirse, tener paciencia de manera militar. Los militares exigen que tengan paciencia para disciplinarse. Por eso una disciplina militar puedes obtener paciencia, una disciplina religiosa, cursos de superación personal y varias cosas como estas podemos hacer para obtener paciencia. Y la otra paciencia más importante es la que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice Gálatas 5:22. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 5:22? Todos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y de esa paciencia es la que vamos a hablar, la que menciona en Gálatas 5:22. Esa que es parte del fruto del Espíritu. A esa paciencia es la que vamos a hablar y la que nos vamos a referir a través del Salmo número 40. La paciencia que produce el esfuerzo humano es temporal, pero la paciencia que produce Dios a través de su palabra, esa es eterna, es para siempre en la vida de cada creyente. Y es por eso que nosotros debemos de trabajar y esforzarnos por obtener esta paciencia que proviene del Padre, que proviene de Dios. Y es la que nos puede ayudar en todo tiempo, en todo momento difícil de nuestra vida. Nos va a ayudar este tipo de paciencia que Dios, a través de su palabra, nos va a enseñar, y es la que nos puede hacer que nosotros seamos pacientes, ¿verdad? Recordemos, esa es la paciencia, la que Dios da a través de su palabra, a través del fruto del Espíritu, es la que nos va a hacer estar siempre firmes y esperanzados en Dios, en que todo lo que tengamos por delante va a salir por sí mismo, ¿cómo? Con ayuda de Dios.
la falta de paciencia ha ocasionado que sean frustrados nuestros planes, sean frustrados, podemos que por falta de paciencia se han visto frustrados en la vida, matrimonios, por falta de paciencia se han destruido negocios, por falta de paciencia se han destruido reinos o la dinastía del reinado. Y podemos recordar a Saúl. Saúl no fue paciente con lo que tenía que hacer de ofrecer sacrificios, se desesperó, no tuvo la paciencia y eso le llevó a que perdiera su reinado, ¿verdad? Su dinastía como familiar, por descendencia fue terminado. Dios se lo quitó porque no tuvo paciencia para esperar al que debería de haber esperado, a Samuel, ¿no? Entonces, así como esto, también cuando no se tiene paciencia, causa enojos en las personas, daña a las personas también, que incluso llegan al enojo y a la violencia por no tener paciencia. La impaciencia, ¿verdad? Que es lo mismo, la impaciencia nos hace tomar malas decisiones también, cuando no somos pacientes. Tomamos malas decisiones y después nos andamos arrepintiendo por lo que nos pasó. Y yo creo que en determinado momento de nuestra vida todos hemos pasado por una situación similar, que por no tener paciencia, por no actuar en consecuencia de esperar en Dios, fallamos y después viene algo malo para nuestra vida y después estamos arrepentidos, pero ya lo que hicimos está hecho. Esto también nos hace, el no ser pacientes en Dios nos hace que perdamos la confianza en uno mismo, porque ponemos todas nuestras fuerzas y toda disposición que tengamos en nosotros mismos. Y uno no va a poder actuar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que confiar en Dios porque Él puede hacerlo por nosotros. Pudiésemos tener otro ejemplo de la paciencia, ¿verdad? Los jóvenes cuando estén estudiando, llega un momento en que algunos se desesperan, no tienen paciencia y dejan su carrera trunca, ¿verdad? Porque les faltó paciencia. De alguna u otra manera, pudiésemos ver también otras personas que se involucran en actividades ilícitas, no tienen paciencia para poder subsistir con un trabajo honrado, un trabajo que pueda darles la suficiente ganancia, el suficiente dinero para poder vivir honradamente. Y no tienen paciencia para con eso y empiezan a delinquir para obtener dinero fácil y dinero rápido. Pero todo esto trae una consecuencia. El salmista declara que la paciencia y la confianza en Dios le permitió salir adelante en la situación por la que estaba pasando. Dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies, después de que salió del pozo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dice aquí el salmista que lo sacó del pozo cenagoso. Bueno, vamos a hablar ahora cómo es un pozo cenagoso, ¿verdad? El pozo cenagoso del que habla aquí David, cómo se sintió en este momento de la desesperación. Anteriormente, hace algunos años, las cárceles, ¿verdad? O cuando querían encerrar a alguien, lo echaban en un pozo, ¿verdad? Y pudiésemos recordar algunos ejemplos de ello. Podemos recordar a José. ¿Se acuerdan de dónde echaron a José sus hermanos? A un pozo, ¿verdad? Ahí era donde los guardaban, o ahí era donde los encerraban anteriormente. Después de tiempos más para acá, las cárceles antes no eran de rejas, ¿verdad? Antes eran en pozos. Ahí pasaba un guardia, un vigilante, ahí cuidando los pozos, asomándose, y les gritaba, vive, y el de abajo del pozo tenía que gritar, vive también, porque si no gritaba, vive, es que ya se había muerto, ¿verdad? Entonces, y tenían que sacarlo para poder
enterrarlo o si estaban cerca de una playa, echarlo al mar. Entonces, esa situación usaban para encerrar a las personas en un pozo. No sé cuántos de ustedes se han metido a un pozo o a una noria. ¿No han tenido la oportunidad de meterse a un pozo o a una noria? Cuando yo en una ocasión, hace ya algunos años, mi abuelo, el papá de mi mamá, estaba haciendo una noria, pero ya llevaba como 8 metros y no encontraba agua. Y me metí yo, bueno, déjeme le doy yo ahí unos picos, ¿verdad? Para ver si le avanzo 1 centímetro, ¿verdad? Pero la desesperación era mucha porque estaba ya a 8 metros, ¿verdad? 8 metros, no había suficiente oxígeno, ¿verdad? Y no podías trabajar, ¿verdad? Porque era muy sofocante el estar en un pozo, ¿verdad? Y dice el salmista, dice David, me hizo sacar del pozo de la desesperación, ¿verdad? Y luego aparte incluye ahí del lodo cenagoso, o sea, como si estuviera uno atrapado entre el lodo. No sé a cuántos también les ha pasado que se queden atorados en el lodo. ¿Nunca les ha pasado que se queden atorados? A mí me pasó una vez, no me pasa a mí, ¿verdad? Andaba en medio de la presa de la Boca, aunque ustedes no lo crean, andaba en el carro, en la presa de la Boca. Hace unos años que no había agua, andábamos ahí en la presa, en medio, ¿verdad? No, estaba seco completamente, y ya nos bajábamos, nos íbamos caminando ahí donde había agua, y había lodo, ¿verdad? Y se me ocurrió ir metiéndome, nada, pues está bien, ya está, aguanta el lodo. Pero llegó un momento en que el lodo se hizo muy suave y me empecé a hundir, ¿verdad? Y como me gusta más o menos experimentar cosas, ¿verdad? Y a ver si puedo salir, pues le seguí, ¿verdad? Y ya no pude salir después. Y dije, bueno, voy a practicar lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero ahí dejé los tenis, ¿verdad? Ahí se quedaron. Y después traté de sacarlos, bueno, los saqué, ¿verdad? Con el esfuerzo saqué los tenis de ahí, pero ya no iba a ser lo mismo, ya iba todo enlodado al carro y todo, y los tenis todos llenos de lodo. Entonces así es un lodo cenagoso, ¿verdad? Donde te meten al pozo, donde está el lodo ahí al fondo del pozo, y luego caes ahí y te empiezas a hundir, al grado de que cuando te estás hundiendo llega un momento en que pues, ya no vas a poder respirar, ¿verdad? Y por consiguiente vas a morir. Pero mientras estás ahí en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, tú vas a estar muy abrumado y sofocado y queriendo salir de ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus pensamientos? En ocasiones no necesariamente tienes que estar en una situación como en un pozo con lodo. En ocasiones las situaciones que pasamos en nuestra vida nos llevan a estar así, nos llevan a sentirnos de esa manera, como si estuviéramos atorados, que no pudiésemos salir de esa situación, como si estuviéramos afligiándonos, como si estuviéramos desesperándonos por la situación por la que estamos pasando, que queremos salir, ya quiero salir, ya no quiero estar aquí encerrado en este pozo, ya no quiero estar aquí hundiéndome cada día más. Dice el salmista, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y después dice, puso mis pies sobre la peña, ¿verdad? El Señor sacó a David de la situación en la que estaba, en la desesperación en la que estaba David, lo sacó, y por eso pone como ejemplo esto. Y alguien que vivió una experiencia así como la que está contando David no estaba en esta situación, lo puso como un ejemplo, pero el que sí podemos ver que pasó por esta situación fue Jeremías. Si pudiésemos abrir nuestra Biblia, ahí en Jeremías capítulo 38, verso 6, por favor, Jeremías 38, 6. 38:6, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, solo el versículo, dice así, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo echaron a la cisterna.
que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Bien, aquí está Jeremías ya en el pozo de la desesperación. Estaba Jeremías en el lodo cenagoso. Estaba Jeremías hundiéndose cada día más, cada minuto, cada segundo, cada hora. Jeremías estaba hundiendo en este pozo de la desesperación. ¿Cómo salió Jeremías? Jeremías no sabía cómo iba a salir del pozo de la desesperación. Jeremías solamente hacía lo que Dios le estaba diciendo. Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios. Si ustedes pudiesen ver un capítulo atrás o algunos versículos atrás, Jeremías le estaba diciendo a la gente, Jeremías le estaba diciendo al pueblo, a los gobernantes, la palabra de Dios. Y eso fue lo que les incomodó, que les dijera a lo mejor las verdades, o que le dijera el mensaje de parte de Dios, y los incomodó. Y vámonos, Jeremías, al pozo de la desesperación, al pozo del lodo cenagoso, para que ahí termines con tu vida. Jeremías ya no tenía para dónde hacerse, solamente le quedaba confiar en Dios. Jeremías no sabía cómo iba a salir de ese pozo de la desesperación, que Dios iba a usar para poder sacarlo de ahí. David comparte su situación por la que estaba pasando. Como les comenté ahorita, no estaba en un pozo como Jeremías, sino estaba en una tribulación por alguna situación por la que estaba pasando. Que se sentía así, como se sintió Jeremías cuando estaba en el pozo y en el lodo cenagoso que se estaba hundiendo. Y es la exclamación de David. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y así como dice David que Dios lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, bueno, también Dios obró en la vida de Jeremías cuando estaba en el pozo. Cuando estaba en el pozo fue uno ni que era del pueblo, ni que era judío, ni era hebreo, no era nadie. Era un extranjero, era un etíope. Y fue y le dijo al rey, oye, está esta situación. Y dijo el rey, bueno, vayan y sáquenlo. ¿Verdad? Y fueron y sacaron a Jeremías del pozo de la desesperación. Jeremías iba a saber que iba a actuar esta persona a favor de él. No sabía, ni se lo imaginaba. Y así ocurre con la vida del cristiano, cuando pone su paciencia en las manos de Dios. Cuando es paciente para con Dios, cuando espera el Señor provoca esto en la vida de cada uno de los creyentes. Que pacientemente debemos nosotros esperar en Dios, porque Él va a oír nuestro clamor. Y eso es algo importante que acabamos de mencionar y que menciona el pasaje. Nosotros debemos de clamar al Señor, como dice el primer versículo. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. En ocasiones nosotros nos decimos que nos bastamos con nuestras propias fuerzas. Mencioné hace un momento. Y nos creemos que las podemos, pero debemos esperar en Jehová, pero debemos de clamarle a Él. Debemos de pedirle a Él. Por eso dice David, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. A pesar de las situaciones que tenía él, yo fui paciente. Oye, que se está cayendo el techo, ¿no? Tranquilos, ¿verdad? Todavía no se cae, ¿verdad? Que viene la desesperación por cualquier situación por la que esté pasando. Que la enfermedad, que las deudas, que no sé, lo que usted tenga en su vida en este momento, o lo que yo también tenga en mi vida en este momento, pacientemente. Hay que esperar en Jehová. Vamos a ver lo que dice el Salmo 138.3, por favor. Salmo 138.3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Se fijan cómo es Dios cuando clamamos? Dice, el día que clamé.
El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y así es Dios cuando uno aclama a Él. Y porque Dios sabe escuchar, Dios nos escucha porque somos sus hijos. Y vamos ahí a unos capítulos más, el 103, 13. Salmos 103, 13. ¿Ya lo tienen? Leamos juntos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se fijan? Como el Padre se compadece de los hijos, también Jehová se compadece de los que le temen. Y así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él le gusta, Él se goza cuando nosotros clamamos a Él y solicitamos como quien hijo pide al Padre algo. Aquí vemos varios padres y les pregunto a los padres y a los hijos, hijos, ¿le han pedido algo a sus padres y se los han dado? Van a decir los hijos, no, ¿verdad? Y los padres tampoco los vamos a dar, pero en alguna situación que la que vemos que lo ameriten, el padre hace lo posible por suministrarlo, por facilitarle las cosas al hijo. Y en ocasiones el hijo no tiene que pedir, el padre ve lo que necesita el hijo, ¿verdad? Y el hijo cuando no pide al padre y el padre de alguna manera ve cómo hacerle para darle al hijo. Y así es Dios también con sus hijos, como dice el pasaje. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y siempre va a estar dispuesto el Señor a inclinar su oído para ver qué escucha del clamor de sus hijos. Pero si los hijos no claman, pues el Padre no escucha. Entonces nosotros debemos estar siempre en cualquier situación clamando al Señor por paciencia. Paciencia para con lo que usted tenga y venga por delante. ¿Qué tiene ahorita pendiente consigo mismo que no lo deje estar tranquilo? Que lo tenga como en el pozo de la desesperación. Que lo tenga como en el lodo cenagoso como estaba Jeremías. ¿Está pasando por alguna situación similar? Bueno, ya sabemos qué hacer. Tener paciencia y clamar a Dios, como David lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El resultado, bueno, en Jeremías ya lo vimos. Él, por su paciencia, por confiar en Dios, Dios lo libró, Dios lo sacó. Por la paciencia de David, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, y si él escuchó, ¿verdad? Dice, se inclinó a mí, ¿verdad? ¿Qué quieres, hijito? A ver, déjame inclino para ver qué quieres. Y oyó mi clamor. Y dice que lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Así es que no nos desesperemos, no caigamos también en consejos humanos que en ocasiones son buenos, algunos, en otros no, como nos puede pasar, no, tranquilo, mira, no pasa nada, tú échale ganas, ¿verdad? A la otra va a salir, o sabes qué, mejor ve y consulta, ¿verdad? Para que te den un tranquilizante, ¿verdad? O sabes qué, para que tengas paciencia, tómate un tecito, ¿verdad? Un té de qué les gusta, un té de tila, ¿verdad? Para que seas paciente y estés tranquilo, ¿verdad? ¿Ya lo notaron, hermanos? Té de tila, ¿eh? No se crean, anoten mejor ser pacientes en Dios, ¿verdad? Esperar en Él, ¿verdad? Y así empezamos, como comenté, muchos buenos, muchos no buenos, que podemos tomar de parte de los consejos que nos puedan decir las personas, pero el mejor consejo es el de la palabra de Dios, que nos dice David, pacientemente esperé en Jehová. Y luego, ¿qué vamos a hacer después de ser pacientes y que Dios nos va a dar la solución al problema, a la situación a la que tenemos por ser pacientes? Bueno, sigue diciendo aquí el Salmo 40. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios, como un agradecimiento
por lo que Dios hizo en la vida de David. David dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanza, de agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida. Hablando de un testimonio. David lo contó, lo oyeron los demás, se gozaron, supieron la desesperación de la que estaba, vieron que él suplicó a Dios, vieron que fue paciente y luego vieron que Dios lo libró. Y vieron cómo David estaba correspondiendo para con Dios, en cantarle alabanzas, en dar testimonio por lo que Dios había hecho con él. ¿Y qué fue lo que hicieron al ver esto? Dice la siguiente frase del pasaje de ese versículo: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Como testimonio de lo que Dios haga en nuestra vida, debemos de alabarle, debemos enaltecer su nombre, debemos de contar lo que ha hecho Dios en nuestra vida para que muchos vean y teman también a Dios y confíen también en Él. Mira, ya pasó esto, al rey le pasó esto, mira cómo estaba en el pozo de la desesperación, en la situación en la que estaba. Él fue paciente, él clamó a Dios, Dios lo escuchó, Dios lo sacó, Dios los bendijo. Bueno, también verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero necesitamos nosotros clamar a Dios para que nos pueda dar la paciencia que solo el Espíritu de Dios nos puede dar en cada uno de nosotros. Solo Él lo puede dar. No hay algún remedio, alguna receta, algún consejo que alguien nos pueda dar para librarnos del pozo de la desesperación. Solo la palabra de Dios es la que nos puede sacar adelante. Solamente Dios es el que nos puede dar la victoria a las situaciones en las que nosotros tengamos. Debemos enseñarnos a esperar en Dios, a ser pacientes, aunque por más mal que nos esté yendo, que no veamos la salida de nuestro problema, Dios de alguna manera va a orar y Dios va a dar la solución al problema. ¿Por qué? Porque debemos ser pacientes. Téngalo por seguro y piense un poco en la situación de Jeremías, que estaba en el pozo, lleno de cieno, lleno de lodo, que se estaba hundiendo. ¿Cómo era la situación de Jeremías? ¿Cómo se sentía él? ¿Verdad? Y de repente llegó alguien con lienzos de tela, ¿verdad? Y le dijeron, ¿sabes qué? Ten estos lienzos de tela que hemos hecho, amárratelos, ¿verdad?, bajo los brazos para que te podamos sacar, ¿verdad? Y Dios usó a estas personas, y a la principal que fue, y dijo el rey que no era del pueblo, para sacar a Jeremías. Y Dios así actúa en la vida del cristiano. Ni nos imaginamos de dónde puede venir el resultado de la paciencia que tenemos, porque Dios va a usar a los que menos pensamos para que puedan sacarnos del pozo de la desesperación, ¿verdad? Que Dios puede utilizar como lo hizo con Jeremías. Lo sacó de donde estaba para que pudiera seguir predicando, para que pudiera seguir llevando la palabra de Dios para con el pueblo. A muchos no les gustaba, a otros sí, pero lo principal es que Jeremías, David, tenían su esperanza y su paciencia en Dios. Dios de alguna manera va a obrar. Y pudiésemos recordar, como dice el pasaje, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. En ocasiones pasadas también hemos contado cómo Dios libró a su pueblo cuando fueron obedientes, cuando fueron pacientes, ¿verdad? Den 7 vueltas a Jericó. ¿Para qué tantas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? Ustedes sean pacientes y hagan lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y Dios les dio la victoria, ¿verdad? ¿Y qué decía la mujer? ¿Verdad?
Rahab dice, hemos escuchado, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con ustedes. Y por eso dice ahí, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, ¿verdad? No lo habían visto, pero ahora lo podían ver, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar con la vida de cada hijo de Dios cuando está en una situación y que es paciente. Salmo 34, 5. Todos juntos, ¿ya lo tienen? Dice así el pasaje: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no se han avergonzado. ¿Sí? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios fue el que sacó al pueblo, Dios fue el que sacó a David, dio a Jeremías, y a usted y a mí también Dios nos puede sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso en la cual nos encontramos. Solamente tenemos que ser pacientes. Y en veces nosotros lo cantamos, ese salmo, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová, ¿verdad? Se inclinó a mí, ¿verdad?, para escucharme y oyó mi clamor, para sacarme del pozo de la desesperación. Estamos en este momento pasando por una situación que nos esté desesperando, que tengamos algo que nos hace sentir mal. Clamemos a Dios, digámosles, contémosle lo que nos está pasando. Y quiero decirles de que Dios obra. ¿Lo han experimentado? Bueno, sí, yo lo he experimentado. ¿Me falta paciencia? Sí, me falta paciencia, ¿verdad? Pero lo he experimentado y Dios ha correspondido, Dios ha respondido, ¿verdad? Y lo cuento porque dice aquí que lo debemos de contar. De alguna manera Dios responde. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo ha hecho. Y yo creo que en la vida de cada uno de ustedes también Dios lo ha hecho. Y en ocasiones no nos atrevemos a contarle a Dios más cosas que tenemos ahí en nuestro corazón. Entonces, no con nuestras propias fuerzas, no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿verdad?, dice el canto, ¿verdad? Con Él es el que debemos de vencer, con la paciencia. Ya sabemos la receta, ya sabemos lo que dice la palabra, ya sabemos la fórmula. Ahora lo que falta nada más es llevarla a cabo en la vida de cada uno de nosotros para que pueda funcionar. Así como conocemos fórmulas de matemáticas, formas de, no quiero estresar ahorita a los jóvenes porque se estresan con eso, ¿verdad? Ahorita que acaban de presentar, pero cada una de ellas es por algo, ¿verdad? Para que se pueda dar un resultado favorable de acuerdo a la ecuación y todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros conocemos la fórmula que tenemos ahí en la palabra de Dios para poder sacarnos del pozo de la desesperación en la cual nos encontramos y en la cual en ocasiones sentimos que nos estamos ahogando, bueno, ya sabemos cómo hacerlo, porque Dios ya nos lo ha puesto aquí como ejemplos, ¿verdad? Y dice el pasaje, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque nos ha sacado adelante. Oremos. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno y grande en misericordia para con nosotros. Señor, esperamos y suplicamos sobre todo que usted ponga el deseo en nuestro corazón. Primero, Señor, de que seamos pacientes, de que su palabra nos pueda dar ese aliento y esa confianza en que usted es el único que nos puede dar esa paciencia a través de su Espíritu Santo. Y así en esta actitud de oración, usted síguele pidiendo a Dios por la situación por la que esté atravesando, igualmente yo. Y si hay alguien en especial, hermanos, que necesite que oremos por él, yo solamente voy a ver su mano. Y los demás hermanos vamos a saber que hay alguien que ocupa de oración. Y yo le quiero invitar que
pueda compartirnos con nosotros, levantando sus manos, si está pasando por alguna situación que necesite que le apoyemos en oración. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Puede sentarse. Dios te bendiga a ti también. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Dios les bendiga también. Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano, también. Habemos varios que necesitamos de la oración para que Dios nos dé la paciencia y que esperemos en Él. Entonces, mis hermanos, yo les pido que oremos por los hermanos que han levantado su mano, que supliquemos por ellos, porque están atravesando por alguna situación. Padre, gracias por este momento. Te suplico que seas con cada uno de mis hermanos que han expresado de alguna manera lo que traen consigo mismos. Que usted les ayude con su palabra, que usted les ayude con su Espíritu Santo, que usted les redarguya a cada momento y ayúdenos a recordar y a orar por ellos. Solamente, Señor, acuérdate de los hermanos que levantaron su mano. Sé con ellos y ayúdeles en su necesidad. En el nombre de Jesucristo se lo pido y le doy gracias por esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.